Buenas chicos, llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de estos micrófonos de DJI. Digo estos porque compré el combo que viene con dos. Yo vengo de la versión 1, esta es la versión 2. En este video quiero mostrarte qué trae la caja, prueba de rendimiento, quiero hablarte de todas las prestaciones y al final voy a decirte si vale la pena cambiarte de la versión 1 a la versión 2. Este video lo voy a hacer por partes. La primera parte es que el audio que tú estás escuchando en este momento está siendo capturado con este micrófono. De hecho, ahora mismo yo estoy usando una cámara, estoy usando una Sony Alpha 7 IV, la cual permite también la grabación en 32 bits. Algunas cámaras no permiten, que es uno de los plus que tiene este micrófono, que ya graba en 32 bits y esto lleva muchísima información, y cuando tú vas a postproducción, pues ahí vas a poder sacarle el mejor provecho a una grabación de audio en esta calidad. Pero si tú no tienes una cámara que grabe a 32 bits, que no capture esta calidad de audio, pues no te preocupes, que el micrófono en sí de manera nativa pues graba a esta calidad de sonido. De hecho, recuerda que los micrófonos de DJI vienen con la opción de tu poder capturar o hacer una copia de seguridad dentro del micrófono, y en este caso yo estoy haciendo una copia de seguridad con tan solo tú presionar un botón acá. Pues lo que hace el micrófono es que graba una copia de seguridad adentro del micrófono, y esto, en caso de que se te dañe el audio que captura tu cámara, pues vas a tener como una capa extra de seguridad. Y créanme que yo, como creador de contenido, he tenido muchísimos problemas con la cuestión de audio, y por eso decidí invertir en un producto como este. También la generación 1 lo hace, eso no es nuevo, ya que la generación 1 también te permite capturar el sonido, ¿verdad? Guardar una copia de seguridad dentro del micrófono. Lo primero que quiero que ustedes puedan apreciar en esta primera etapa de este revisado es la calidad de sonido. Ahí estoy grabando en estéreo a 32 bits. Y chicos, déjame un comentario. ¿Qué te parece la calidad de sonido? Fíjate la altura, la distancia que está el micrófono de mi boca. Fíjate la altura. Y voy a destacar los puntos más importantes de este dispositivo. Voy a hablarte de la conexión Bluetooth, ya que puedes sincronizarlo con cualquier dispositivo que venga con Bluetooth. Voy a hablarte de la autonomía de batería, voy a hablarte del espacio de almacenamiento y también del alto rango dinámico en cuanto a la calidad de sonido. Así que vamos a ver primero qué trae exactamente la caja con lujo de detalle. Ya no hay nada, está completamente vacía, y si le das un vistazo a la caja, pues fíjate, nada del otro mundo. Y a mí me gusta así, para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle de toda la tecnología que vienen en estos micrófonos. Así es. ¿Qué trae la caja? Pues la caja sencilla. Esta caja viene con estos manuales y guía de inicio rápido, ¿verdad? También trae unos stickers, ¿verdad? Con el logo de la marca. Así que si tú te sientes orgulloso de este producto, pues DJI te manda todos estos stickers para que tú lo luzcas y lo pongas donde tú quieras. Esto lo pongo aquí a un lado y vamos con el plato fuerte. Recuerda que esta versión es el combo que viene con este estuche precioso. Y la pregunta del millón es, ¿le cabe todo en este estuche? Pues yo diría de que sí. Fíjate, aquí está todo lo que tú necesitas. El estuche es de buena calidad. Viene con este sujetador para que si tú quieres llevarte, ¿verdad? Estos micrófonos, pues lógicamente tengas este plus de agarrarlo por acá. Aquí está el logo. Esto parece cuero sintético, ¿no? No es cuero original, sino cuero sintético. Y aquí abajo también tiene como una especie de hueco para nosotros meter el dedito aquí. Así que vamos a abrirlo. Déjame abrirlo y le damos acá. Y voy a ir sacando poco a poco del estuche para que ustedes vean todo lo que trae. Empezando con este cable con 3,5 para, lógicamente, si tú quieres, si tienes una cámara
y quieres mandar el audio, pues lógicamente este cable sería el ideal. Y me encanta porque fíjate, donde viene con muy buenos materiales de construcción. Así que este cable va a durar muchísimo tiempo. Sigo sacando de la caja. ¿Qué más hay aquí? Aquí tenemos también un cable de USB tipo C a USB tipo A. Y lógicamente con este cable tú vas a recargar la batería de los micrófonos. El cable no es muy largo, pero tiene un largo razonable. O sea, me siento bien con el tamaño del cable y esto hace lógicamente que quepa de mejor manera en el estuche. Ponemos el cable aquí, sigo sacando de la caja. Aquí tenemos un filtro anti-pop, ¿verdad? Si quieres, por ejemplo, usarlo al aire libre, vamos a sacarlo de aquí. Fíjate, este es un filtro anti-pop y esto se usa mayormente cuando estamos grabando al aire libre, cuando hay mucho viento, pues esto ayuda muchísimo. Lo pongo aquí a un lado y lógicamente viene dos filtros anti-pop. Aquí no hay nada más. Aquí está ya el estuche con los micrófonos, pero antes de mostrarte los micrófonos, déjame ver si queda algo más aquí adentro. Esto es la cuestión esta para que se mantenga con el tiempo y no se arruinen. Y ya, en el estuche ya no hay nada más. Ahora vamos al plato fuerte. Empezamos mostrando, ¿verdad? Vamos a empezar mostrando el estuche. Es un estuche, wow, se siente de muy buena calidad, resistente. Creo que es aluminio. Discúlpeme, pero no chequeé si esto es aluminio. Se siente de, ¿verdad?, de un material súper resistente. No es plástico. Yo no lo siento de plástico. Y me encanta que en esta versión viene con esta, ¿verdad?, como con este agarre que ya por accidente el estuche no se va a destapar. Algo que tenía la versión anterior, que el estuche no venía con un seguro. Vamos a decir, esto asegura de que la tapa no se abra por accidente. Así que presionas aquí y fíjate cómo se abre. ¿Qué tenemos aquí adentro? Pues tenemos los dos micrófonos. Yo compré esta versión que me encanta, así que se puede ver todo por dentro. Me llamó poderosamente y ya esto es un gusto personal. También hay una versión de otro color que esto no se ve, pero a mí me gustó así, que se vea todo lo que está adentro. Aquí tenemos las dos partes magnéticas para nosotros ponerlo debajo de nuestra camisa. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos el emisor, transmisor. En esta ocasión agregaron un botón, esta ruedita para nosotros desplazarnos. Vendría siendo como un joystick y aquí lo presionas, vas a poder controlar todo lo del micrófono. Fíjate, vas a poder aumentar, bajar el brillo, vas a poder cambiar el idioma, que de hecho hay varios idiomas, incluyendo nuestro idioma español. Y seguimos buscando, también podemos configurar la fecha y la hora. Y la verdad es que este concepto me gusta, es como más preciso. También aparte de eso es táctil, ¿ves? Fíjate que podemos desplazarnos de un lado a otro y también lo podemos hacer con el joystick. Siento que con el joystick es como más preciso, ¿no? Y hay gente que no le gusta mucho esta sensación táctil, así que qué bueno de que colocaron esta tecnología. Bien, a través de aquí vas a poder cambiar la configuración de audio, ya sea que quieras grabar en mono, quieras grabar en estéreo y todas estas funciones que nos tienen acostumbrados. Aquí está el botón de encendido y apagado, simplemente presionas un poquito por unos segundos y fíjate cómo el micrófono se apaga. Aquí está la entrada con 3,5 milímetros, la entrada de audio del micrófono, y aquí está la salida de audio a través de un auricular alámbrico. Tú, si quieres, por ejemplo, monitorear cómo está quedando el audio, pues lógicamente tú conectas unos audífonos de este lado y esta sería la salida de audio a través de tu cámara. Aquí están los pines de carga, aquí está la entrada USB-C para nosotros recargar este dispositivo, y aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Así que también me gusta que tú puedes retirar esto mucho más fácil, y esta parte está mejor, como que lo subieron un poco para nosotros colocarlo en las cámaras de estas cámaras full frame. Pues ahora es mucho más cómodo porque esto es mucho más alto. Fíjate, me encanta esta parte. Y esto que está aquí es para nosotros conectarle estos dos adaptadores que también vinieron incluidos. Vienen un adaptador de Lightning para los que tienen iPhone todavía con Lightning, y viene también un adaptador para USB tipo C, flecha, que indica
¿Cómo iría? Sería de esta manera, lo presionas hacia adelante y listo. Ya ahí estaría listo para nosotros conectarlo en un teléfono que venga con puerto USB-C o viceversa. Y para quitarlo, pues lógicamente tú le tiras hacia atrás. Viene con pines de carga magnético. Recuerda que el estuche recarga la batería de todos los dispositivos, del micrófono, del receptor, del emisor, de todo. Y fíjate que tú lo pones y hasta se siente la presión. Oye, fíjate, es súper bien. Inclusive lo puedes poner boca abajo y esto lo carga sin mayor problema. Y en este sentido le voy a dar puntuación porque todos los pines son de muy buena calidad y son pines de carga magnético, así que en este sentido vale la pena. Lo primero que voy a destacar de este producto es que tiene mejoras. Si lo comparas con la versión 1, este viene con Bluetooth. La versión 1 no cuenta con Bluetooth. Este tiene mejor autonomía de batería. La versión anterior tiene buena autonomía de batería, pero este lo supera con más autonomía de batería. Aparte de esto, este viene con un estuche de mejor calidad. Pero para esto, si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa para ver las diferencias entre uno y otro y ahí decirte cuál merece la pena. Voy a empezar de una vez hablándote de una tecnología que me impactó y me gustó, que es la cancelación de ruido. Esto vienen ya con cancelación de ruido y lo que me gusta es que tú puedes hacer todo de manera simultánea. Es decir, puedes ir haciendo una copia de seguridad dentro del micrófono. Puedes también activar y desactivar la cancelación de ruido por inteligencia artificial. Y también me encanta que el emisor lo que emite, lo que recibe el audio allá, el receptor o emisor, no sé cómo se llama, cuando tú estás haciendo una copia de seguridad, se pone un icono en color rojo y eso te indica de que tú estás haciendo la copia de seguridad. Quiero ahora hablarte del tema de Bluetooth, cómo funciona, y creo que esto ha sido lo mejor que DJI ha inventado, porque, por ejemplo, si tú quieres grabar o capturar el micrófono, la calidad de audio de este micrófono con tu iPhone 15 o con cualquier iPhone, pues puedes hacerlo. Simplemente presionas el botón que está aquí en el lateral derecho, lo emparejas con tu iPhone y ya estaría listo para que el iPhone grabe la calidad de audio desde este micrófono profesional. Así, díganme si esto no se aprecia. Ya, aparte de que trae el adaptador tanto para el iPhone 15 Pro Max como en este caso, como para el iPhone 14 que viene con entrada Lightning. Vienen los adaptadores, pero ya estos adaptadores no van a ser necesarios porque tú vas a poder grabar el audio a través de la conexión Bluetooth y esto se agradece muchísimo. También quiero hablarte de grabar en 32 bits con el máximo alto rango dinámico. Esto me encanta porque cuando tú grabas en esta gran calidad, pues esto lleva muchísima información y en postproducción tú vas a poder sacarle un mejor provecho. Cuando te tires el material al editor, pues vas a poder interactuar mejor con el audio y así vas a tener un video más profesional. Si bien es cierto que hay algunos programas de edición como DaVinci Resolve que también con inteligencia artificial tú puedes eliminar el ruido y ese programa funciona muy bien, que de hecho yo lo he probado, puedo hacer, pero qué bueno que ya esa tecnología viene incorporada en el micrófono y qué bueno que ya, es decir, si tú estás grabando al aire libre, pues esto se agradece de que viene con esta gran calidad de sonido, 32 bits, y también te da la opción de tú poder cancelar el ruido. La tecnología más destacada de este micrófono es cancelación de ruido, conexión Bluetooth y grabación en 32 bits. Creo que estas son las tres tecnologías que tenemos que tomar en cuenta y por esas tres tecnologías yo me cambiaría sin dudarlo, ya que la versión 1 no viene con Bluetooth, no se conectan de manera inalámbrica. La versión 1 no cuenta con cancelación de ruido y la versión 1 tampoco graba con esta gran calidad de 32 bits. En cuanto a la autonomía de batería, tema importante ya que hay una mejora sabrosa. Tenemos un total de 18 horas total. Si sumamos el estuche más el audífono, tenemos un total de 18 horas.
Cada micrófono te brinda una autonomía de 6 horas cada micrófono y, ¿verdad? Para un total de 18 horas. Es decir, si te descargan los micrófonos, pues tú lo metes en el estuche y el estuche se va a encargar de estar mandándote horas hasta que hasta que agotes el total de 18 horas. Y basado en mi experiencia, no me ha ido mal en cuanto a la autonomía de batería, ya que, por ejemplo, y por eso compré este combo, si se me descarga uno, pues lo que hago es que uso el otro. Si se descarga el emisor o el receptor de audio, pues lo que hago es que grabo a nivel de copia de seguridad dentro del micrófono y luego en postproducción uno la imagen y el audio. Es decir, que estos micrófonos te brindan un montón de prestaciones que a mí en lo personal me ha dejado enamorado. Quiero hablarte también ahora de cuando estás grabando al aire libre. Ustedes saben que muchos creadores compran este tipo de micrófono para hacer grabaciones, para hacer videoblogs al aire libre, y esto es muy bueno porque esto viene con un alcance máximo de 250 metros. Es decir, si tú no tienes obstáculos, cosas que están por delante de ti, tienen un alcance de hasta 250 metros y esto se agradece. Chicos, llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte qué me parece a mí este producto. Sin duda me cambiaría de la versión 1 a la versión 2 por las cosas que acabo de mencionarte. Este es mi caso. Yo me cambiaría. Si tú no tienes ninguno y estás viendo este video porque estás pensando comprarte la versión 1 o la versión 2, pues yo te recomendaría que te vayas con la versión 2 por todo lo que acabo de mencionarte. Y de hecho, si tienes una cámara que cuente con Bluetooth o tú grabas con tu teléfono, que conozco usuarios que están empezando en esto de creación de video y graban con su teléfono, pues yo creo que con un solo que tú te compres te iría bien, porque ese solo tú lo vas a poder sincronizar con la cámara y vas a poder recargarlo por el puerto USB-C. Si tienes dinero y puedes permitirte el combo, pues vete por el combo. Basado en mi experiencia y en todas las prestaciones que he visto, recomiendo este producto sin ninguna duda.